ese momento y yo les comparto pantalla. La idea es que hoy veamos, esto no es, la idea es que hoy veamos algunos modelos adicionales asociados a visión por computador y que son pues como lo que vamos a empezar a utilizar dentro de poco. Entonces, bueno, primero, pues algo que ya hemos hablado muchas veces antes, y es que la herramienta que utilizamos es OpenCV. No les he hablado con mucho detalle de ella. OpenCV fue creado por Intel con unos objetivos, o sea, antes de 1999 existía la visión por computador, o sea, ya se utilizaba visión por computador. Y habían investigaciones al respecto, no es un tema pues que sea desde el 2000 para acá. Sin embargo, cuando las personas utilizaban visión artificial, muchas veces tenían que crear su propio API de visión artificial para poder probar los algoritmos. Entonces era mucho reproceso y muy poca, digamos, versatilidad. Cuando Intel crea OpenCV, la idea era que las personas tuvieran una plantilla como un API en el que pudieran crear algoritmos de visión artificial sin tener que estar reinventando los mismos algoritmos de cómo acceder a la cámara, cómo leer una imagen, cómo acceder a cada píxel. La idea era tener una infraestructura estandarizada para que todo el mundo pues utilizara la misma plataforma y pudieran como reutilizar o compartirse trabajos e inclusive hacer aplicaciones basadas en visión artificial que fueran comerciales. Luego del lanzamiento, pues ellos liberaron el API, pues OpenCV dejó de ser como originalmente de Intel, sino que se liberó como un open source. Y a partir de ahí, entre múltiples desarrolladores, estudiantes de maestría, doctorado, empezaron a complementar la librería. Entonces muchos de los algoritmos que vemos pues son trabajos de hecho de doctorado de otras personas que en algún momento los implementan y los hacen parte de su API. Ahora, bueno, vamos a algunos modelos y vamos a ver que de hecho, pues podemos inclusive consultar como el artículo en el que están basados, que eso igual ya lo hemos mencionado alguna vez. Este se los mencioné en la clase pasada, el de pirámides. Las pirámides, como habíamos visto, pues se los mostré, es una forma de escalar una imagen. Algo como eso, tengo la versión grande, más pequeña, más pequeña, más pequeña, o inclusive más grandes. Y este es un algoritmo muy utilizado en visión artificial, sin embargo es un algoritmo que se utiliza como apoyo, o sea, no es decir, no significa que yo pueda utilizar pirámides en sí para resolver un problema, sino que pensémoslo como esa parte previa a entregar los datos en donde uno hace una limpieza de la imagen, por ejemplo. Asimismo, como uno hace una limpieza de la imagen, uno también puede utilizar otros algoritmos que me ayuden a mejorar la calidad de los datos que voy a entregar. En este caso, las pirámides, por ejemplo, las podemos combinar con el algoritmo que vimos de la clase pasada, por si acaso les hago el recordatorio de Template Matching, que es uno de los algoritmos pues, más directos, rápidos y simples de implementar de buscar objetos, en el que buscamos un objeto, un objeto de referencia en una imagen grande y nos da la matriz de probabilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si la imagen que estoy buscando es más grande? ¿Qué pasa si pues tomemos las capturas acá? Y hagamos mi tablet. Entonces, ¿qué pasa si esta imagen que estoy buscando no la encuentro acá, pero no la encuentro porque el tamaño en el que está es diferente? Entonces, cuando él viene para esta imagen acá, voy a ponerle un poquito de opacidad, cuando él viene para esta imagen acá, él dice, no, esa no es la misma, porque lo que yo estoy buscando y la imagen no coinciden, pero ¿qué tal si le saco las pirámides a este? Entonces le saco la versión más grande y le saco la versión más pequeña. Y cuando empiezo a comparar cada una de ellas con todas las imágenes, va a llegar un punto en donde me diga, sí, efectivamente encontré la imagen que estaba buscando. Y ya solucionamos, digamos, el problema de tener un algoritmo que no sea dependiente a esto. Los mipmaps funcionan con un sistema similar a las pirámides, solo que los mipmaps, para los que no están familiarizados, es la forma en que se manejan las texturas cuando yo estoy lejos. Es decir, en los videojuegos las optimizaciones que se trabajan son supremamente fuertes por una razón,
y es que tengo que renderizar en tiempo real. Pues nos pasa lo mismo cuando estamos en visión artificial, pues estamos trabajando en tiempo real, diferente cuando uno está, por ejemplo, trabajando con Photoshop o con Cinema 4D, en donde no nos importa el tiempo real. Como el tiempo real es tan importante, hay que hacer un montón de optimizaciones, incluyendo la optimización de las texturas. Las texturas que uno tienen un proceso que corre en la tarjeta de video. Pues de hecho él hace un proceso tal cual de visión artificial, de hacer un recorrido a la imagen y hacer unas operaciones. Pero entonces si esta textura es grande, pues me cuesta más trabajo. Pero si la textura es más pequeñita, pues me cuesta menos, más pequeñita, me cuesta menos. Entonces, ¿qué tal si yo utilizo esta cuando estoy cerquita, pero si ya me alejo, como ya no la estoy viendo con tanto detalle, utilizo esta, y si estoy más lejos, utilizo esta, y así de forma, eh, pues siguiendo esta misma lógica que estoy diciendo. Eso es lo que se conocen como los minmaps, y es el mismo concepto de la imagen. Sin embargo, ya dependerá del tipo de motor cuál es el algoritmo que uno utilice, porque para calcular las pirámides hay muchas formas. Entonces, en concepto es lo mismo, maps y pirámides son lo mismo. ¿Qué cambia? El algoritmo interno que se utiliza, porque el algoritmo interno va a depender del software. Pensemos en que cuando yo quiero pasar de esta imagen a la versión más grande. Entonces pensemos en algo como esto. Yo tengo este píxel de acá. Voy a hacerlo en escala de grises para que sea más fácil de explicar. Entonces yo tengo este píxel acá que tiene un valor de 130. Y el píxel de al lado tiene un valor de 150. Y supongamos que estos dos píxeles corresponden a un pedacito cualquiera de la imagen. Digamos a un pedacito aquí, que es digamos el cambio entre la oreja y la frente, ignorando pues ese borde negro que hay ahí. Cuando yo quiero sacar la versión más grande de este, pues yo tendré que meter píxeles en medio de estos dos. Si yo la quiero hacer más grande, tendré que meter uno, dos o tres píxeles dentro de él, ya dependerá pues como de qué tan grande la estoy haciendo. Pero entonces, ¿cómo calculo estos dos píxeles de acá que son los píxeles intermedios? Entonces ya hay muchos algoritmos acá. Si este es un 130 y este es un 150, yo podría decir, yo bueno, voy a trazar una línea entre esos dos. Como voy a trazar una línea, pues aplico ecuación de la recta. Esto es y2 y esto es y1. Y2 menos y1 dividido x2, que sería el 150 corresponde al cuarto píxel, o si empiezo a contar desde cero, que lo normal, pues el cuarto píxel es el 3, 0, 1, 2, 3, menos el primer píxel, y esto me da una pendiente de 20 tercios, que esto debe ser como 6 por 3, 18, 2 dividido 3, vuelve 18, o sea, 6.667. Esta es la pendiente, y el intercepto es donde se cruzan, pues uno sabe que y igual a mx más b, si yo despejo desde acá b, sería pasar esto a restar. Es decir, que b sería tomar, digamos, voy a trabajarlo con y1. Entonces, no, con y2 es más fácil porque da 0. Eh, al revés, 10 menos y1. Y1 sería 130, que vale este, menos m multiplicado por x vale 0, entonces el b vale 130. Y ya yo planteo aquí la ecuación de la recta entre esos dos píxeles, que fue y igual a 6.667 por x más b, que vale 0, que vale 130, más 130. Y bueno, ¿cómo encuentro este píxel de acá? Reemplazo x por 1. Este me va a dar 136.66, lo voy a aproximar a 137. Entonces este píxel de acá va a ser un 137. Y para encontrar el otro, por reemplazo x por 2, me va a dar aproximadamente 13, pues 143. Y ya encontré el píxel que tenía, un píxel intermedio, otro píxel intermedio y el píxel final ya lo tenía. Esto, por ejemplo, fue una interpolación lineal,
para encontrar los píxeles intermedios cuando estoy poniendo píxeles entre ellos dos. Pero hay técnicas mucho más avanzadas que tienen en cuenta, por ejemplo, no solo este y este, sino que hacen un análisis de más datos, de modo que yo trace entre ellos unas curvas y garantice que las curvas no tengan ningún problema. Un ejemplo de esto son los spline, que son unas curvas suavizadas. Hay un algoritmo muy famoso para organizar esto, que son Lancos, por ejemplo, es otra que no es lineal, otra que es cúbica, que es una interpolación pero cúbica entre los puntos, etcétera, etcétera. Entonces ya habría que ver cada motor cuál utiliza. No sé Unity cuál utiliza. De pronto Sergio ha revisado cuál utiliza Unity Maps, No. tampoco. Pero no sé si ellos nos digan acá. Si es Linear Interpolation. Normalmente los juegos utilizan Linear por facilidad, pues, pero, no sé. Ah, bueno, no, aquí está método de compresión. Eh, luego reviso para ver cómo funciona esto exactamente. Inclusive, pues miremos aquí lo que nos mencionan, que esto puede ahorrar 25 a 30% de la memoria de la memoria que ocuparía la textura, y eso pues sin contar igual el proceso que se mejora en la parte de los shaders. Entonces, bueno, esto nuevamente de las pirámides y que ya vimos cómo se puede calcular, pero no significa que eso lo tengamos que hacer manualmente, pues ya OpenCV tiene unos algoritmos para eso. O sea, OpenCV tiene tal cual un algoritmo de pirámides que está acá, y de hecho la forma en que lo hace es con un escalado que no es lineal, y pry up es para sacar las imágenes escaladas para arriba y pry down, perdón, pare down para sacar las imágenes que son para abajo. Entonces se pueden sacar, aquí está la original, la pirámide para abajo, y aquí lo que hacen es reconstruir esta pirámide, la escalan de este tamaño nada más para ver cómo quedaría, y pues va a quedar un poco más difuminada por la pérdida de información que hay. Este algoritmo entonces, pues nuevamente podemos utilizarlo como algoritmo de apoyo para algoritmos de reconocimiento que no sean inmunes a la escala, porque hay algoritmos que son inmunes a la escala, pero otros que no son inmunes a la escala. También se utiliza para un suavizado interesante de imágenes. Es decir, cuando yo quiero hacer un montaje de imágenes, yo puedo sumar una imagen con otra, como lo hemos hecho, como lo hicimos en el croma, que yo tenía una máscara y sumaba el fondo con el frente, pero notábamos que había un corte brusco en la parte de los bordes. Miren acá el truco que hacen con las pirámides. Aquí está, suman media naranja con media manzana con media naranja, y se ve el corte brusco, pero cuando lo hacen con pirámides queda un corte mucho más suave. ¿Cómo fue hecho este corte con pirámides? Es de esta forma. Digamos que estas son las imágenes. Esta es la imagen que quiero sumar con esta otra de acá. Pues supongan que es diferente, pues para que tenga sentido. Y lo que hago es sumo esta pirámide con esta, pues le saco el promedio de ellas dos, le saco el promedio de ellas dos, le saco el promedio de ellas dos, a ellas dos, a ellas dos. Las escalo todo al mismo tamaño, digamos al original que es la de la mitad, y luego las pondero todas otra vez. Y luego de ese montón de ponderaciones nos va a quedar algo mucho mejor. La explicación matemática de esto es muy interesante, porque lo que ocurre es que el concepto de borde va a cambiar dependiendo del tamaño o la cantidad de detalles. Es decir, voy a descargar una imagen que tenga un poquito más de sentido para esto. De hecho, utilizamos la misma naranja con la misma manzana. Entonces, cuando yo las miro acá, pues cada imagen tiene su propio nivel de detalle, tiene unas texturas, un fondo, etcétera. Pero cuando yo saco una versión muy pequeñita de ella y una versión muy pequeñita de esta, resulta que ya la textura desapareció casi por completo. Entonces cuando yo sume esta y esta, lo que va a pasar es que esos detalles, pues como este granular, esta textura granular de acá, se va a desaparecer porque aquí ya no está y aquí tampoco. Entonces las combinó ignorando esos detalles. Esos detalles
nuevamente esos detalles aquí pequeñitos de la textura se pierden en las versiones más pequeñitas. Entonces el concepto es que acá los detalles o la información que es importante es diferente a la que hay acá. Y luego cuando yo esta misma la escalo, como esos detalles habían perdido, pues lo que tengo es una versión más borrosa del fondo, como lo hemos hecho con el ejemplo del perrito. Creo que todavía la tengo abierta acá. Esta. Cuando yo una pirámide la vuelvo a poner grande, ya me da diferente. Miren acá, por ejemplo, la cantidad de detalles que hay en la cobija. Se nota que hay un tipo de textura en la cobija, pero acá ese tipo de textura se perdió. Casi como si le hubiéramos hecho un difuminado súper fuerte. Y es el mismo concepto, esos detalles se perdieron. Y en el caso opuesto, cuando yo lo hago más grande, estos detalles van a ganar mucha fuerza, porque cada uno de estos, digamos, cambios en la textura o cambios de luz cobraron mucha fuerza y van a influir mucho sobre la imagen. Y luego, pues cuando lo regrese, se van a traer parte de esa información. Inclusive esta misma estrategia se utiliza para detección de bordes, porque cuando yo hago detección de bordes en esta versión, voy a detectar un montón de bordes que son asociados a estos cambios acá, a estas texturas. No sé si recuerdan cómo era el kernel, pero en el kernel uno empezaba a mirar cambios de color, las derivadas. Entonces todo esto de acá son bordes. Pero cuando miro esta que no tiene tantos detalles, los bordes son estos grandes de acá. Entonces aquí solo estoy detectando el borde grande. En esta de acá estoy detectando el borde grande y estoy detectando el borde pequeñito. ¿Qué va a pasar cuando yo a esta imagen la ponga de este tamaño? Pensemos en que lo que va a pasar es que voy a tener esta versión y la otra con exactamente el mismo borde, pero esta no va a tener los de adentro. ¿Qué va a pasar cuando las promedie? Que este borde va a seguir igual de fuerte, pero que este borde va a perder la mitad de la fuerza. Y los bordes, que de verdad son bordes porque se conservan como bordes a lo largo de las pirámides, son los que yo quiero conservar porque son los que de verdad me representan un cambio en la imagen, y los bordes que no eran bordes a través de todas las imágenes se empiezan a difuminar en esa ponderación de las múltiples escalas de la pirámide. ¿Me hice entender o qué pregunta tienen de esto? No, profe, claro. Súper bien, sigamos. Ahora ya vimos esto bien interesante, los que les interesa el montaje, sobre todo lo que hicimos con Chroma y quieran implementarlo, sea Chroma por resta de fondo o sea Chroma por detección de tela verde, prueben en algún momento hacer eso, pues el resultado, operarlo en diferentes niveles y van a ver que es mucho mejor el resultado que van a obtener. Ahora, hay otras técnicas que no toco a fondo en el curso porque básicamente sería casi como uno podría dar todo el curso, pero orientado en este concepto de acá, que se llaman transformadas discretas de Fourier. Resulta que nosotros como manejamos el espacio es a través de algo que se conoce como el tiempo, pues pensémoslo así de forma muy superficial. Entonces cuando uno guarda una señal de audio, uno la está viendo es a lo largo del tiempo, pero es porque es la forma en que nosotros la entendemos, pues la forma en que nosotros nos desarrollamos o la educación que recibimos o la forma en que percibimos el mundo, pues nos hace que entendamos todo en términos del tiempo. Este es un audio en términos del tiempo y uno lo entiende. Aquí la persona habló más pasito, aquí habló más duro, aquí habló más pasito, más duro, aquí se quedó callado, etcétera. Pero de acá no podríamos extraer una información que es relevante y es, bueno, le habló, pero ¿en qué tono está hablando? ¿Cuál es la nota? Supongamos que fue una canción. ¿Cuál es la nota o las notas que se están escuchando acá? Mientras que cuando uno escucha, a pesar de que uno recibe la misma señal, uno sí es capaz de diferenciar si alguien hizo una nota grave o una nota aguda. Pero es porque esa información sí está ahí, solo que cuando la visualizamos no está, digamos, de forma directa, tenemos que obtenerla. Para obtenerla se utiliza algo que se conoce como la transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier nos convierte esta señal de audio, una señal de audio como esta, que ya vimos que significaba aquí, por ejemplo, nuevamente una amplitud grande, aquí más, pues aquí mediana, aquí más alta, y esta es la nota en la cual está hablando la persona que aquí era en 1 kHz. Esta era la frecuencia, este es el tiempo. Este análisis seguramente se lo habrán escuchado ya muchas veces hablar a José Ricardo y no sé si les tocó clase con Antonio, que les tocó el otro curso de audio, pero eso es un tema que se habla mucho en audio, el tema de la transformada de Fourier. Yo puedo tomar una señal de audio
aplicarle transformada de Fourier y obtengo una transformación en donde tengo la información de su frecuencia. Pero entonces puedo aplicarle transformada de Fourier a una imagen. ¿Por qué no? Pues cierto, finalmente esto es una fórmula en la que tengo unos datos, le aplico una operación y obtengo otros datos. Y ya esto viene implementado. Un segundito ahora acá el ejemplo. Acá. Y quiero que miremos el resultado. Esta es la imagen original y esta es la transformada de Fourier de esta imagen de acá. Esto es lo que nosotros entendemos, esto no lo entendemos porque nuevamente pues no es lo que estamos acostumbrados a ver, no es para lo que evolucionamos para ver. Pero resulta que acá está toda la información que acá está y está repartida con ciertas particularidades que nos van a permitir hacer unos análisis de la imagen quizás más sencillos. Quiero que miremos la imagen original, que, perdón, aquí la tengo, un momento ya voy a modificarla. Por si acaso todos los ejemplos que estoy mostrando están cuando instalan OpenCV. O sea, cuando uno instala OpenCV, eh, desde la página de OpenCV, él viene con una carpeta que se llama Samples, aquí está Python, y pues aquí tenemos todos los ejemplos que les estoy mostrando. Entonces él aquí está cargando esta imagen que se llama, pues el de Baboon, está acá. Entonces voy a modificar esta imagen, voy a darla por acá, voy a hacerle dos cambios. Primero le voy a poner un fondo negro. Y la centro acá. Mucho. Le pondré ese fondo un poquito más grande. Y vuelvo y me la guardo aquí en la carpeta de ejemplos. Y lo voy a llamar Baboon. Todo está aquí con minúsculas. Seguiré la anotación. Baboon 1. Ahora miremoslo acá. Entonces Baboon 1.png. Y aquí hay un error. Porque no le di exportar. Nunca la guardé. Y ahora sí. Y aquí está, ¿cierto? Aquí vemos la transformada que habíamos visto ahorita. Bueno, aquí tiene algún cambio pues por esto que estamos viendo acá. Pero bueno, esta es la transformada de esta imagen de acá. Ahora quiero que miremos la misma imagen, pero voy a rotarla. Y voy a volver a exportarla. Y la exportaré como Baboon 2. Y voy a cambiar por acá la imagen. Aquí está. Y miren lo que pasó. Miren qué pasó cuando yo roté la imagen. Toda esta línea de acá central también se modificó. Es decir, estas líneas de acá me están dando una indicación de la rotación de la imagen. Que si pensamos en los algoritmos que habíamos visto antes, uno saber la rotación de imagen con lo que hemos visto hasta ahora no es sencillo. Pues de hecho no hemos visto nada que nos permita indicar si una imagen está rotada. Bueno, entonces qué interesante si yo voy a utilizar algún algoritmo, por ejemplo, template matching, que es muy sencillo, pero que no funciona si yo roto el objeto, es decir, cuando él va a hacer esta búsqueda acá, si este objeto está inclinado, él ya no es capaz de detectarlo, él ya me dice que estos objetos son diferentes. Pero entonces, ¿qué tal si yo le hago la transformada de Fourier, hago un análisis para buscar estas líneas de acá, que son muy marcadas? Podría ser que inclusive con un umbral funcione, ya habría que ver pues, el caso particular. Y yo diga, está inclinada a 45 grados, voy a devolverle la rotación de 45 grados y ahora sí voy a buscarla, porque ya sé que la imagen tiene una inclinación, lo puedo ver acá. Es uno de los primeros datos interesantes que nos entrega la transformada de Fourier así como súper rápido. Siguiente, no sé si ustedes recuerdan, pues ya se dependerá de hace cuánto hayan visto los cursos de electrónica, pero
uno cuando veía circuitos, uno de los circuitos los podía resolver en el tiempo o en la frecuencia, lo que no sé si alcanzan a llegar a resolverlos en la frecuencia, utilizando lo que se llama no me acuerdo, bueno, pero es una transformada similar a Fourier. Estos transformadas, uno veía que, por ejemplo, cuando uno transformaba una señal tipo pulso, le daba una imagen. Yo la voy a transformar acá. Esto es una señal tipo pulso. Pues un cuadro es un pulso. Y yo acá la puedo convertir. Entonces, pulso, creo que le puse mayúscula esta vez sí. Sí, imagino que no la exporté. Efectivamente, ahora sí. Y miremos acá. La transformada de un pulso es una línea. Y es lo que estamos viendo acá. Y la transformada de una rampa debería ser una curva. Entonces uno podría hacer aquí un gradiente, transformarlo y verlo acá. Entonces son algunos como análisis interesantes. Pero quiero que veamos adicionalmente eh, otras cositas. Por ejemplo, cuando uno tiene una imagen, voy a volver a tomar la imagen original, que era esta de acá. Un momento, perdón. Oh, yo creo que sonó la puerta. Sonó el timbre, Pau. ¿Está tocando? Claro, sí. Voy a tomar la imagen original otra vez. La voy a editar. Y voy a aplicarle un filtro. De desenfoque gaussiano, le voy a aplicar un desenfoque gaussiano, que es pues como el mismo Gauss que uno hace en OpenCV. Muy fuerte, como este de acá. Y ahora la voy a exportar. Y quiero que volvamos a ver el análisis de Babon 1 JPG, que esta era la original. Ah, no, es sin ningún número. JPG, aquí está. Quiero que miren esta imagen, pues de hecho la voy a capturar acá para que la guardemos. Y ahora miremos la que está difuminada, que así es Babon 3 JPG. Aquí está. Y miremos sorry, miremos acá. Y si miremos qué pasó acá. En esta imagen difuminada, las partes de afuera se hicieron más oscuras, sobre todo aquí las de más afuera se hicieron más esquinas. Y resulta que hay unos análisis que funcionan de esta forma. Los bordes de las imágenes en los términos de la frecuencia se guardan afuera, se guardan en los exteriores. Mientras que adentro se van a guardar la información pues como del relleno, no de los bordes, sino como el relleno. Entonces, si yo quisiera detectar bordes en términos de la frecuencia, lo que yo podría hacer es opacar la parte del centro, resaltar la parte de afuera y voy a detectar bordes. Si yo quisiera difuminar, yo puedo tomar esta imagen y resaltarle la parte central y empezar a difuminarle los bordes. Y de esa forma voy a difuminar la imagen. Entonces, cualquier operación que se pueda hacer en el tiempo que hayamos visto también se puede hacer en frecuencia. Tendrá su equivalente y bueno, miremos acá, por ejemplo, hay unos punticos. Esos punticos son información de ciertos bordes, pero cuando difuminé, esos bordes desaparecieron por completo. Y todo esto es, pues, por la naturaleza de la transformada de Fourier. Ya dependiendo del tipo de problema, pues uno elegirá si hacer análisis por Fourier o análisis por el tiempo. Pero básicamente uno podría dar todo el curso con esto, ya que todos los algoritmos tienen su equivalente acá. En el caso de detección de bordes, se llama filtro pasa altas, porque estoy dejando pasar las frecuencias altas. Y en el caso de difuminar se llama filtro pasa bajas porque solo estoy dejando pasar las frecuencias de la mitad, las frecuencias bajitas. Ahora, continuando por acá, hay un algoritmo que nos muestra un uso de la transformada de Fourier. Yo se los había mostrado ya alguna vez y es este de acá.
el del carro. Acá tenemos una imagen original, perdón, la imagen original en la que no se alcanza a leer la placa y la recuperamos de modo que ya sí podemos leer la placa. Este algoritmo no sé qué tanto habrá cambiado, pero es el que se utilizaba en los aviones. En los aviones tenían unas cámaras con un acelerómetro que iba midiendo este movimiento y ayudaba para recuperar para estabilizar el video. No sé si aún se utiliza el mismo o si ya lo habrán cambiado, pero pues es originalmente lo que se utilizaba. ¿Y por qué este tiene que ver con la frecuencia? Porque acá, pues aquí lo explicaré de forma muy superficial lo que está pasando. Tenemos una imagen original que se llama F. Esa imagen original pasó por una cajita negra. Esa cajita negra se conoce como la función de transferencia. Que vamos a llamar, llamémosla H. Y a la salida tengo una imagen que se llama G. Por ejemplo, tengo la imagen original, la función de transferencia que le apliqué o la transformación que le apliqué es que le apliqué un difuminado y el resultado G es que es una versión difuminada de esa imagen. O tengo la imagen, detecté bordes y lo que tengo es la imagen con los bordes detectados. Esto opera a través de un proceso que ya habíamos mencionado alguna vez que se llama la convolución. Y la convolución es esto de acá, convolution formula. Es esta, pero estamos en un mundo 2D. Pues no estamos en un mundo 1D, sino 2D. Excelente. Entonces vendría siendo con la doble integral. Pues que es esta que está acá. Pero como tiene transparencia, no, cuando la descargo me la bota. Bueno, algo como esto. El problema de esa convolución es que es una operación que es, digamos, compleja de hacer. Pero cuando uno mira cómo es convolution formula, convolution frequency domain, es diferente. Porque algo que originalmente era la operación de convolución en el dominio del tiempo, que es una operación complicada porque es una doble integral, cuando estoy en el dominio de la frecuencia es una multiplicación. Yo multiplico esta señal con esta señal y ya tengo la función de transferencia, el resultado de la función de transferencia. Mientras que acá es esta operación. Y sacar el inverso de esta operación es muy complejo, por no decir que imposible, mientras que en el dominio de la frecuencia, como fue una multiplicación, yo puedo recuperarla con una adición, es decir, vengo acá era, yo le hacía una operación a esto con esto y resultaba esto, pero si estoy en el dominio de la frecuencia, la operación es tan sencilla como una multiplicación, f por h me va a dar g, pero yo a veces quiero ir al revés. ¿Cuándo quiero ir al revés? Acá, como en este ejemplo. Esto es mi g, esta es mi salida, o sea, esta yo ya sé que es la imagen de salida. ¿Qué fue lo que le pasó en H que la destruyó tanto? A lo que le pasó en H es que se movió de esta forma. Y yo, conociendo la imagen de salida, que es esta es la imagen de salida, y conociendo cuál fue la función que le apliqué, puedo hacer el proceso opuesto, una convolución inversa, para llegar a la imagen que era la imagen de entrada, que sería esta de acá. Esta era la imagen original, le pasó esto y así quedó. En mi caso, yo solo tengo esta imagen, así que le aplico la convolución inversa, de convolution se llama en inglés, la convolución inversa con esto y la recupero. Es el concepto. En el tiempo hacer eso es muy difícil, pero cuando yo sé que eso es una multiplicación, pues que puedo hacer una división y ahí sí ya puedo recuperar la imagen original, pero lo hice en el término de la frecuencia. Luego de eso la recupero a términos del tiempo con una transformada de Fourier inversa y ya ahí sí recupero mi imagen. Aquí si miran, está, pues le damos más o menos el código como está. Aquí bueno, este es el código que ellos tienen. Tienen unos cambiecitos pues por el hecho de que tiene una imagen en la que uno puede modificar la función de transferencia, pero tratemos como de concentrarnos en lo que está. Pues hay una parte en la que se convierte la imagen en la transformada de Fourier y hay una parte en la que se le aplica la transformada de Fourier inversa. Y antes de eso, pues hay una parte en donde yo hice la división para recuperar la imagen original. Es así, pues de forma muy superficial,
lo que está pasando. En el de la transforma de Fourier, aquí igual podemos ver, pues pueden buscar el código que, como les digo, está ya almacenado para que lo puedan ver, en donde calculan el DFT, pero no solo calculan el DFT, sino que le calculan cuánto debería ser el ancho y alto de la imagen, ya que pues OpenSUBE tiene unos métodos para esto. Y aparte le aplican un logaritmo, pero ese logaritmo se lo aplican normalmente es por visualización. No sé qué tanto recuerdan de audio, pero las frecuencias empiezan a estar más separadas entre ellas. Es decir, yo tengo una nota musical y tengo otra, y están súper cerquitas. Pero la siguiente ya está como más lejos, y la siguiente está muchísimo más lejos. Pero para no poder ver como las notas una al lado de la otra, se aplica la función logarítmica y así quedan como cerquiticas. Pero es por el comportamiento de la naturaleza que uno con el oído humano a partir de cierta frecuencia pues como que empieza, el espaciado es menor, entonces las dos notas se suenan cerquítica para el oído, pero matemáticamente hablando son súper lejas. Aquí para visualizarlo bien se le aplica también esa función logarítmica. Ahora continuando por acá, entonces ya vimos algunos métodos adicionales. De convolution es el que acabamos de ver para recuperar la imagen. De convolution se trabaja mucho en términos de ruido y de recuperación de imágenes. Yo tengo la imagen de salida, yo creo saber qué fue lo que le afectó, voy a tratar de recuperar la imagen original. La transformada de Fourier nuevamente se aplica para deconvolución junto con otro montón de operaciones, ya que pues, es su propio mundo de visión artificial. InPaint es un algoritmo que se utiliza para recuperar texturas. Si alguna vez tiene una textura que tiene algunos daños, pueden utilizar InPaint para recuperarla. Este también salió de un artículo. InPaint, de hecho, es otro de los temas que está trabajando NVIDIA en este momento, en hacer un InPaint, pero que funcione sobre la GPU. Y es algo como esto, piensen en que esta es la imagen original. Pero esa imagen es una foto súper vieja y tiene una raya por acá. Y tiene otra raya por acá. Pero cuando la ejecutamos, eh, el InPaint, miren que se trata de recuperar. Lo que hace es una reconstrucción de la textura. No quedó perfecto, pero no queda tan mal. Y la medida que yo haga más daños, pues va a ser más notable. Si notan aquí, pues se nota como esa, digamos, cicatriz que se ve acá. Y bueno, nuevamente este algoritmo InPaint que se implementa súper sencillo, es tal cual se ve InPaint, imagen de entrada, una imagen en blanco y negro diciendo cuáles son las partes que quiero recuperar y el tipo de método que voy a utilizar y de cuánto va a ser el tamaño del kernel. Y ya me permite recuperar esas zonas. Este, como les menciono, también lo está trabajando NVIDIA InPaint, y tiene un ejemplo pues en línea en el que muestran acá para remover. Este es más extremo pues. Por ejemplo acá le están quitando arrugas a, al personaje, pues a Albert. Y acá están tratando de eliminar a la otra pareja del fondo. Este es bien extremo pues porque si miran el hueco que va a quedar acá es supremamente grande. Me gustaría ver es que lo pruebe, pero está súper lento. Y ahí está. Quitó a la otra persona completamente del fondo y restauró como la textura con base en la información adicional que hay. El InPaint de OpenCV, que corre sobre la GPU, está basado en un algoritmo. Aquí lo muestran de hecho en imagen. Miren que aquí tenía una raya que le cortaba, le dañaba parte de la imagen. Aquí la recuperan. Lo mismo acá, unas líneas para recuperar, etcétera. Y está basado en un algoritmo que fue del 2004, que es este de acá. La ventaja es que si uno quiere saber cómo funciona por dentro, pues como OpenCV es esta herramienta que conecta ese mundo de investigación con el mundo del desarrollo, pues siempre nos permite llegar como a ver esos papers originales de cómo están hechos los algoritmos. Este, como veo, es súper viejito, pues 2004 en términos de tecnología es viejo el artículo. Habría que ver los que está proponiendo Nvidia, son basados en artículos de qué año. No, pues posiblemente sean mucho más nuevos. Continuando por acá, ya vimos entonces estos tres métodos. Vamos a ver otros algoritmos, por ejemplo, de segmentación por movimiento. Segmentación por movimiento tienen papers del 2001, 2004, 2011, tienen inclusive uno del 2016. Y esos papers los convierten siempre en métodos. Entonces hay un método del 2001, se llama Background Subtractor MG,
y el 2004 MG2, este GMG, por ejemplo, y funciona basado, este de acá, el primero, en algo que se llaman las mezclas gaussianas, que es esto de acá. El concepto de resta de fondo de ellos es diferente. ¿Qué son las mezclas gaussianas? Él toma una imagen, vamos a tomar una imagen cualquiera, esta imagen, y vamos a decir que esta imagen está dividida en unas categorías, no muy diferente a lo que alguna vez hablamos de clúster. Entonces, supongamos que hay una categoría que son los árboles, otra categoría que es mm, otra categoría que son los edificios. Entonces, este de acá y este de acá tienen su propia categoría, que es esta de acá. Y el piso tiene otra categoría. Y así sucesivamente, pues tengo varias categorías. Una categoría también para el agua, otra para el cielo. Esas agrupaciones las llaman como, digamos, un generador gaussiano. Entonces, pensemos en que yo tengo un tipo de generador gaussiano que sabe generar árboles y no sé, estas matas grandes que parecen árboles. Tengo otro generador gaussiano que sabe generar edificios, otro generador gaussiano que sabe generar cielos, otro generador gaussiano que sabe generar agua. Es, digamos, más o menos el concepto, que la imagen, toda la imagen está compuesta por unos comportamientos gaussianos o estadísticos que son muy parecidos entre ellos, es decir, el agua de acá y el agua de acá son muy parecidos. Son tan parecidos el agua que hay acá que el agua que hay acá, que finalmente yo podría sacar un modelo matemático basado en una distribución gaussiana que me clasifica ya toda el agua. Y lo mismo con el piso y lo mismo con los árboles, es decir, él ya automáticamente hace como una búsqueda de objetos sin saber qué objetos son. Entonces cada uno de estos es una mezcla gaussiana. Entonces esta mezcla gaussiana acá sabe generar árboles, esta sabe generar edificios, etc. Luego él dice, bueno, ¿cuáles de estas mezclas gaussianas no están variando a lo largo del tiempo? Supongamos que esta es la foto y por acá sale un personaje acá, que está acá y el personaje está caminando. Como el árbol no está cambiando, él dice, la mezcla gaussiana que sabe generar árboles hace parte del fondo, porque yo nunca tuve que generar nada diferente a lo que ya estoy generando. Inclusive puede que el árbol se mueva un poquito por el viento, pero él lo sigue considerando como fondo, porque a pesar de que se mueve, la distribución gaussiana que lo agrupa es la misma. Mientras que por acá una de las mezclas gaussianas dice lo que yo estoy generando está cambiando con respecto al tiempo, no se está quedando constante. Como resultado, lo que yo estoy generando debe ser parte del frente y no del fondo. Y el resultado de esto es este de acá. Acá, por ejemplo, posiblemente que una mezcla gaussiana agrupada a la hierba, otra a la calle, otra al edificio, por ejemplo, y otra que va a estar variando con las personas que van caminando. Ese es el concepto. Si lo queremos implementar, es supremamente sencillo. Le dan Create Background Subtract MOG, ya lo ejecutan, pelean aplicar y ya, y él ya les da la máscara. Miremos que yo creo que inclusive aquí tengo uno. No, sí equivocado. Bueno, se los quedo viendo. Y asimismo hay otros, de hecho aquí no los puse, pero hay otros más modernos. Ahora, este mismo truco de grafos se utiliza para separar frente de fondo, pero de forma supervisada, como lo vamos a ver acá, que se llama GrapCut. Yo tengo esta imagen y ya sabemos que van a haber unas mezclas gaussianas que me van a permitir decir si una imagen pertenece al frente o si pertenece al fondo. Pero resulta que yo le voy a ayudar al algoritmo. Yo le voy a decir primero dónde está el frente. El frente está en este cuadrito de acá. Y luego le voy a decir, de hecho miren que solo desde acá ya hice una segmentación medio buena del personaje respecto al fondo.
¿Y él cómo logró esto? Porque él automáticamente sabe que si el frente está acá, hay una mezcla gaussiana que sabrá, no sé, hacer sombreros, hacer como bufandas, otra que hace personas y otra que hace el fondo. Y él dice, pero lo podemos pulir más. Dígame qué partes fijo son del fondo. Entonces yo le digo, fijo, esto de acá es del fondo. Fijo, esto de acá es del fondo. Y fijo, estas partes de acá, me equivoqué. Fijo, estas partes de acá, borremos esto. Fijo, estas partes de acá son del frente. Lo mismo esto de por acá. Y ya él trata de actualizarse, aunque aquí al parecer en algún momento hizo algún daño. Era... Ah, no, es que él ya se actualizaba solo tenía que actualizar era cuando dibujaba el cuadro. Mira aquí, resetear. Y ahora sí, era 0 para marcar partes del fondo. Miren que aquí ya se empieza a tratar de actualizar. Y 1 para partes que fijo son del frente. Y ya 2 para partes que son, pues aquí sí siguen las instrucciones que están acá. Para partes que posiblemente sean del fondo, pues por acá sobre todo como en el borcito, y 3 para partes que posiblemente sean del frente. Y ya con esto logra segmentar súper bien. Tengan en cuenta que eso tiene la desventaja de que es supervisado. Necesita un humano que le diga unas muestras de la parte del frente y otras de las partes del fondo. El algoritmo aquí se nota muy complejo en el ejemplo de OpenCV, pero es porque tienen todo el sistema de entrada del mouse. Cuando uno va a ver el código es este. GradCut, la imagen de entrada, la máscara de dónde está el frente, el modelo del fondo y el modelo del frente, y esos modelos se crean con unas imágenes en escala de grises diciendo qué parte fijo es frente y qué parte fijo es fondo. Luego, miremoslo acá. Aquí miren que solo señalan qué parte está mes y un pedacito del frente y un pedacito del fondo y ya, lo segmentó por completo el resto. Miremos que para los problemas que hemos tenido de segmentación basados en color o en, bueno, de hecho hasta ahora solo lo hemos hecho en color, podemos utilizar un algoritmo entonces más avanzado como es el de Graph. La parte supervisada podemos resolverlo porque podemos, por ejemplo, decirle a la persona que se pare en una región de la imagen, presione algún botón o automáticamente después de un conteo de tiempo, donde está la persona se marca como fijos del frente y el resto como fijos del fondo y ya vamos a tener una segmentación un poco mejor. De hecho, puede empezar, yo tengo una banda transportadora, pues yo en la banda transportadora tengo control de qué parte va a estar el objeto, así que puedo dejar ahí fijo pintado la parte que va a estar el objeto y la otra donde va a estar la banda transportadora. Que por una banda también funcionaría el de background subtractor. Ese es el background, nuevamente pueden consultar el artículo en el que está basado. Tenemos otros que se llaman segmentación por crecimiento de región. Vamos a ver el más sencillo de ellos que se llama como llenado de agua. Esta llenado de agua lo que va a tomar es una representación de que la imagen es 3D. Entonces, esta es una imagen, esta es una foto. Esta foto la pasa a Unity y en Unity le puse un sistema de partículas que toma la altura basado en la escala grises de esto. La parte brillante, blanca, entonces se ve como una montaña. La sombra se ve más, perdón, más oscura. Por acá hay unos brillos de esto que se van a dar como unas elevaciones. El teclado que obviamente está encima de la mesa, pero como es negro pareciera debajo de la mesa. Las teclas tienen color blanco, se ven aquí más alticas. Esto es una representación 3D de una imagen 2D. Y es lo que utiliza el concepto bajo el cual parte esta segmentación que se llama segmentación por llenado de agua. Pensemos en que yo le digo que aquí voy a poner una semilla, aquí voy a poner otra semilla, aquí voy a poner otra semilla. Y empiezo a llenar agua, y a llenar y a llenar agua. Cuando empiezo a llenar el agua de acá, el agua empieza a crecer, digamos que empiezo a llenar con agua, no agua, con líquidos de diferentes densidades. Entonces aquí estoy llenando con aceite. Y el agua cuando intenta regarse acá no puede porque la densidad del aceite no lo deja pasar hasta acá, que ya se estaba llenando con agua. Y aquí estaba llenando, no sé, con mercurio, y el mercurio pues no deja que pase ni el agua ni el aceite porque tienen densidades diferentes. Ya así me va a permitir segmentar cada uno de los objetos. Miremos un ejemplo acá.
que es este. Yo voy a decirle, voy a poner una semilla acá, me segmentó todo el mismo color porque el agua no se enfrentó a este líquido, no se enfrentó con otro, pero voy a poner otro acá. Entonces él se empezó a llenar y llegó un punto en donde se chocó con el agua que estaba creciendo acá. Y bueno, pues uno puede poner varias semillas en varias partes. Aquí parece que me equivoqué. Voy a darle otra vez. Entonces supongamos que aquí voy a tener unas semillas. Aquí voy a tener otras semillas. Aquí otras. Pues ya miren que este limón me lo segmento súper bien. Y algo como esto, ya tengo entonces esto como un objeto, esto como otro, pues aquí vemos que me faltaron como algunas semillas por acá, y ya se va organizando. Y ya cada uno de estos está separado como un objeto diferente. Este nuevamente se llama crecimiento pues watershed o es un algoritmo, el grupo de algoritmos general de esto se llaman algoritmos de crecimiento de región. Hay algoritmos de crecimiento de región más complejos que lo que hacen es que plantan las semillas y empieza a hacer una clasificación como, bueno, voy a empezar a crecer esta semilla aquí y pregunto, el comportamiento de este y de este son muy parecidos, o sea que lo haga por distribuciones gaussianas, mezclas gaussianas o por otro algoritmo, digo, sí, son muy parecidos, entonces efectivamente son del mismo objeto, voy a empezar a crecer más. Luego digo, esto todavía es del mismo objeto, sí, luego por acá cuando intento crecer más, él dice, como ve, no, resulta que los datos de estas rocas y los datos de la hierba son muy diferentes. Entonces ya ese crecimiento aquí se hace un poquito diferente porque va a ser como así, ignorando como esta parte de acá. Y por acá, pues si ya puse alguna otra semilla por acá, pues esa semilla va a segmentar este, si puse otra semilla por acá, no va a segmentar este. Normalmente lo que uno hace es poner semillas aleatorias, porque parte del algoritmo es que si dos semillas se enfrentan, digamos que yo siembro una semilla acá y otra acá, en algún momento ellas se van a chocar. Pero cuando se choquen van a ver, ve, nosotros somos muy parecidas, además que somos del mismo tipo y se unen. Entonces por eso se llenan al azar y no importa, porque luego con las semillas redundantes se van a agrupar entre ellas. Aquí hay un algoritmo, un ejemplo, que hacen para segmentar unas imágenes resolviendo el hecho de las semillas. El problema de este es que un algoritmo supervisado, porque como vieron acá, yo tuve que sembrar las semillas. Una solución es sembrarlas al azar, pero tendría que sembrar muchas. Acá en el ejemplo de la página dicen vamos a segmentar cada una de estas monedas por separado. Pues las umbralizan para separarlas del piso con un notebook que ya hemos utilizado. Luego las erosionan para saber cuáles partes fijos son del frente y las dilatan para saber cuáles partes son fijo del fondo. Y le aplican algo que se llama la transformada de distancias, que es una transformada que va a dejar más resaltados los bordes y a medida que se aleja del centro se va a difuminar más. Luego le aplican otro threshold y ya tienen estas partes de acá. Realmente eso fue para mostrar ese algoritmo. Podían haber hecho una erosión muy fuerte acá y ya les daba estos punticos. Y estos punticos son las semillas para el watershed y ya cada uno de estos quedó segmentado en un objeto diferente. O sea, lo importante de los algoritmos supervisados es ver cómo los combino con otros algoritmos y los vuelvo algoritmos no supervisados. Este, por ejemplo, lo utilicé en este de acá, que fue uno de los proyectos que se hizo de novedad con una empresa que se llama Capiro, que trabajan en segmentación, pues en siembra de flores y estaban haciendo el proceso de automatización. Aquí fue un tema muy de una entrega que se tenía que hacer y por problemas técnicos perdieron el trabajo que llevaban. Y la idea era poder segmentar esto de la banda transportadora, pero si miran la cámara que tenían y la banda transportadora, pues no ayudaban mucho a la segmentación. ¿Cómo lo resolví? Puse un punto de una semilla del crecimiento de agua aquí y 4 puntos acá. Esos 4 puntos eran del mismo y este punto de acá era diferente. ¿Por qué sabía que esto iba a funcionar? Porque la banda transportadora siempre paraba cuando ya estaba en la mitad. Y ya con el crecimiento de región me daba este de acá separado de este de acá. Ahora otros algoritmos adicionales, tenemos por ejemplo Mouse, Feature Homography, que es el que funciona muy parecido a realidad aumentada, histogramas orientados, máquinas de soporte vectorial, Hardcascade, que es el de detección de rostros, etcétera, etcétera, pero eso ya lo seguimos viendo en la próxima clase. ¿Alguna pregunta de los algoritmos que alcanzamos a ver hoy?
Nuevamente les recuerdo que pueden revisar todos los códigos aquí en los ejemplos de OpenCV. ¿Alguna duda? No, súper bien. Entonces, eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase. Recuerden, porfa, el equipo que está pendiente de sustentar.